Saludos amigos y hermanos, gracias por estar conectados en este momento para iniciar este espacio, este programa especial Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, un tema que desde el punto de vista profético, histórico, tiene una gran connotación. Estamos hablando acerca del vino de Babilonia. Posiblemente todos los habitantes de la tierra en algún instante han sufrido el efecto o han sentido lo que son los efectos del vino que ha dado Babilonia a todas las gentes, a todas las naciones, como dice la palabra de Dios. Y hoy dedicaremos el tiempo de nuestro estudio justamente a ver lo que nos dice la Biblia y lo que encontramos también en la historia como cumplimiento de la profecía con relación al vino de Babilonia. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en estos momentos, porque tal y como nos dices a través del apóstol Pablo, deben ser conocidas nuestras peticiones delante de ti con acción de gracias. Por eso, en primer lugar, te agradecemos por la recuperación que has dado a algunos de tus hijos e hijas y de lo cual ellos mismos testifican. También queremos ponerte en tus manos cada persona que está padeciendo de alguna condición, está enfrentando algún tipo de cáncer en su organismo, está en alguna de las etapas de esta enfermedad, rogándote, Señor, que puedas dar una pronta y total recuperación de acuerdo a tu voluntad a aquellos que padecen de ese mal en su organismo. Que tú también, Señor, puedas aumentar la fe en cada uno de ellos para confiar en que tú como médico divino estás ya haciendo el milagro en estos momentos. Gracias por escucharnos, dirígenos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos. Le agradecemos en estos momentos el estar con nosotros para participar de este estudio de la palabra de Dios. Y quiero invitarle de inmediato para abordar esta temática sobre el vino de Babilonia, que abran su Biblia o la enciendan, si la tienen de manera digital allí, en Daniel, libro de Daniel, capítulo 1. Desde el capítulo 1, cuando el pueblo de Dios es llevado en una deportación cautivo a Babilonia, desde allí comenzamos a ver el efecto que tiene el vino de Babilonia y cómo Dios quiso siempre que sus hijos e hijas se protegieran de la contaminación de dicho vino. En el capítulo 1 de Daniel, versículo 5, nos dice la Biblia lo siguiente: le señaló el rey Nabucodonosor, especialmente Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o sea, los jóvenes hebreos como son conocidos comúnmente. El rey le señaló a esos jóvenes selectos, le señaló la ración para cada día, que debían comer, de la provisión de la comida del rey, una comida selecta, y del vino que él bebía. Note que simplemente pudo decir la Biblia que les encargó rigurosamente que de la comida que él tomaba le llevaran, o de su comida y bebida le llevaran a ellos. Pero especifica que del vino que bebía el rey de Babilonia, del vino de Babilonia, fuera también dado a estos jóvenes. Y por eso dice el versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no solo con la comida, sino tampoco con el vino que venía de la casa del rey, que venía del palacio de Babilonia. Y le pidió, por tanto, al encargado, dice la Biblia, que no se le obligase, dice la parte final del versículo 8, que no se le obligase a contaminarse. Y ya en el versículo 16 del capítulo 1, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían beber, pero que ellos lo habían rechazado porque era vino de Babilonia, definitivamente. De este vino encontramos en el capítulo 5 el efecto que surte, porque como vamos a ver, el vino de Babilonia no era simplemente un vino extraído de la uva, fermentado, por demás era fermentado ese de Babilonia, sino que había una mezcla de hierbas y raíces de ciertas plantas que incluían, porque esto una vez era ingerido por las naciones que estaban representadas allí en Babilonia, donde quiera que dominaba el rey, pues esto aturdía su sentido, embotaba sus sentidos y les hacía tomar decisiones que casi siempre le llevaban a adorar ídolos. Por extraño que le parezca, mire cómo lo dice la Biblia. Está en el capítulo 5 de Daniel, Daniel capítulo 5, desde el versículo 1.
el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Note cómo subraya eso la Biblia. Y Belsasar, con el gusto de ese vino, con el efecto de ese vino de Babilonia, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata de que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Dios de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Eran vasos santos, vasos sagrados, pero el contenido que tenían dentro era vino de Babilonia. Era esa mezcla que aturdía los sentidos. Y dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todo el margen idolátrico que había allí en Babilonia fue adorado por esta gente luego que probó esa mezcla que contenía el vino de Babilonia. Noten qué interesante esta declaración. Con razón, esta mezcla que hicieron de tomar los vasos sagrados, los vasos santos del templo de Dios, para echar ese tipo de vino de Babilonia, esa mezcla mortífera que de alguna manera aturdía los sentidos, fue un acto de profanación que provocó la intervención inmediata de Dios, que llegó por medio de un vigilante y santo, que nos dice la palabra que le dio un decreto de muerte esa misma noche al rey Belsasar. Es por esto que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 y 21, les dice lo siguiente, les da el siguiente consejo con relación a esto del acto de beber vino, de participar de la copa. Note lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 y 21. 1 Corintios 10, versículos 20 y 21. Dice así el apóstol Pablo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Cuando se usa un ídolo de por medio, una imagen de por medio, una escultura, una estatua para rendir culto, aunque se le dé el nombre del verdadero Dios, no es a Dios, es a los demonios, dice aquí. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios, dice Pablo. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Y note cómo Belsasar usó la copa, los vasos del templo de Dios, los vasos santos, para beber algo que era un acto idolátrico y para beber una mezcla que contenía un efecto para aturdir los sentidos y provocar la adoración de ídolos, como en efecto lo hicieron. Así que Pablo nos dice claramente, no pueden, hermanos, participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O como Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Definitivamente debe haber una definición. Y como vamos a ver, lo que hace Babilonia, la Babilonia mística, ahora en el tiempo del fin, es justamente tomar el vaso, la copa del Señor, pero dentro colocar el vino de Babilonia. O sea, revestir de cristianismo todo lo que tiene que ver con la adoración pagana, que como dice aquí el apóstol Pablo, es adoración a los demonios. Repito esta cita importante, 1 Corintios 10, versículos 20 y 21. Sobre el vino de Babilonia tiene que decirnos todavía algo más la palabra. En Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y esta declaración es sumamente interesante, porque Jeremías justamente estuvo en Jerusalén cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo desde Jerusalén, desde Judá hasta Babilonia. De hecho, le corresponde a Jeremías el acto heroico de, reuniendo a algunos levitas, sacar el arca del templo de Dios. Al ver la inminencia de la captura y la toma de Jerusalén y el templo por parte de Babilonia, él decide esconder con los levitas el arca de Jehová en una cueva próxima a Jerusalén, que nadie sabe su lugar hasta el día de hoy. El arca de Jehová, que contiene la ley de los 10 mandamientos, la ley escrita por el dedo de Dios, para que no fuera tocada por manos incircuncisas. Y Jeremías, quien hizo eso, en el capítulo 51, versículo 7, escribió lo siguiente. Dice así: copa de oro fue Babilonia,
Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Note cómo no es algo que ocurre solamente al final de la historia, en la última generación, con las naciones. Es algo que ocurrió ya en la antigüedad. Por eso Babilonia es la enemiga mística del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Desde Babel, que es el inicio de Babilonia, la primera confusión. Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino, atención, del vino de Babilonia, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, y ya vimos por qué se aturdían. Al vino le echaban una mezcla de ciertas hierbas y ciertas raíces de plantas estudiadas con anticipación, que hacía un efecto de droga, un efecto que aturdía los sentidos. Dice, se aturdieron, por tanto, las naciones. Sumamente interesante. Y eso nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, donde se acusa a Babilonia de dar a beber del vino de su fornicación a todas las naciones. Antes de ver lo que representa ese vino de manera simbólica para el tiempo final, mire cómo dice Apocalipsis 14 en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por eso cae, y no vamos a detenernos en la caída de Babilonia, porque ya estudiamos en un tema e incluso lo que son las 3 caídas de Babilonia. Así que ahora nos detenemos en el vino de Babilonia, que aquí acusa a Dios mediante uno de los mensajes de los 3 ángeles. Acusa a Babilonia, la Babilonia mística, en el tiempo del fin, de haber dado a todas las naciones, al mundo, del vino del furor de su fornicación. ¿A qué se está refiriendo? Veamos lo que dice el capítulo 18 también de Apocalipsis, con relación a este tema del vino de Babilonia, en la parte final de la historia. Apocalipsis 18, versículos 2 y 3. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han embriagado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Qué cosa tan terrible es el vino de Babilonia, lo cual lleva a una condenación. ¿Qué representa el vino en la parte final de la historia? Ya que no necesariamente se anda con un vino literal llevándolo a los reyes de la tierra, a los pueblos, no se anda con un vino literal para aturdir los sentidos como se hacía en la antigüedad, sino que ahora representa algo que debemos ver, qué es lo que representa, y lo que hace indicar que Babilonia está llena de espíritus de demonios. Cuando el Señor llama a su pueblo, como dice el versículo 4 aquí, de Apocalipsis 18, diciéndole, salid de ella, pueblo mío, que salgan de Babilonia, en la parte final de la historia, los llama justamente porque ese lugar se ha convertido en guarida de demonios. En la parte final de la historia se echa de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una diferencia del cielo a la tierra. Antes se mezclaban unos con otros, pero Dios por eso llama a un pueblo en la parte final de la historia para distinguir y diferenciar. Y de hecho el Señor mismo en Apocalipsis dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Los ve, lo distingue claramente. Y entonces por esto Dios dice que la caída de Babilonia será estrepitosa, que se convierte en guarida de demonios, producto de haber dado de ese vino a todas las naciones. Y veamos algo más sobre este vino en el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2, primeramente. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Sistema religioso que, como hemos visto, se ha unido a los reyes de la tierra, al Estado en diferentes lugares, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La humanidad también está embriagada, está diciendo aquí, en el tiempo del fin, los habitantes de la tierra están embriagados, están aturdidos con el vino de Babilonia. Hoy se proclama el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero siempre es una cantidad diezmada la que finalmente echa su suerte con Cristo y su verdad.
la que finalmente toma la decisión en favor de Cristo. ¿Por qué? Porque mayormente el mundo religioso en su totalidad está embriagado con el vino de Babilonia. Sus sentidos están aturdidos para comprender la verdad. Aunque todavía Dios tiene hijos fieles en esas congregaciones, en esas iglesias, en esas religiones en el mundo que componen Babilonia. Y por eso los llama que salgan de allí, que salgan a tiempo. Y entonces dice aquí que se han embriagado con el vino de su fornicación. El versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Es interesante que así como la copa, el cáliz de oro fue representación de Babilonia en la historia, en la antigüedad, en la parte final de la historia, el pueblo o la iglesia que representa Babilonia también como símbolo usa el cáliz de oro. De una manera muy interesante, usa el cáliz de oro e incluso de manera idolátrica. Y sigue diciendo que ese cáliz de oro está lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Entonces note ahora, la copa de Babilonia, el cáliz está lleno de vino, el vino del furor de su fornicación. Pero el versículo 4 también nos dice que está lleno de las abominaciones. Y ahora con ese término de las abominaciones, sí nos está dando una pista de lo que significa el vino de Babilonia. Porque la Biblia sí describe qué cosas son las abominaciones. Hay varias prácticas en la Biblia que constituyen abominación, como vamos a ver en breve, y que son las que ha utilizado el sistema de Babilonia para embriagar al mundo. Note lo que describe Isaías, capítulo 28, versículo 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, específicamente en el versículo 7. Noten cómo a lo largo y ancho de toda la Biblia se recalca tanto esto de Babilonia. Casi todos los profetas hablaron sobre esa nación enigmática, enemiga del pueblo de Dios. Dice Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino, fallaron, cometieron error con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. ¿Todo eso por qué? Por causa del vino, que entorpeció su mente. Y en Ezequiel capítulo 44, versículo 21, Ezequiel en el capítulo 44, note lo que dice en el versículo 21, con relación a esta verdad. Dice así: ninguno de los sacerdotes, dice el Señor, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior en el templo. Y dice el versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mire cómo la razón principal por la que el Señor no quería que se probara el vino, que se embriagaran con el vino de Babilonia, que de ninguna manera tomaran vino al participar del servicio, era para que enseñaran al pueblo, enseñaran a la gente a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que contiene santidad y lo que no lo tiene, entre lo limpio y lo que no es limpio. Note entonces por qué hoy en día el mundo religioso, especialmente en la cristiandad, mayormente no sabe enseñar a sus seguidores qué cosa es sagrada y qué cosa no es sagrada. Es más, le dicen a la gente que todos los días son iguales. Y eso obviando que la Biblia declara que hay un día santo. O sea, le dice, todos son iguales. O sea, no le enseñan a la gente a discernir, a hacer diferencia entre lo santo y lo común. No le enseñan. ¿Por qué? Porque están aturdidos con el vino de Babilonia, justamente. Esto es lo que nos enseña la Biblia, claramente. Pero no solo con relación a eso. Notamos que ya usan normalmente dentro de la cristiandad cualquier tipo de música. No hacen diferencia entre lo que es sagrado y lo que es común y corriente y que se usa en el mundo. ¿Por qué? Porque el vino de Babilonia le ha aturdido los sentidos y no saben discernir, como dice allí el Señor en Ezequiel 44, 21 y 23, no le enseña a discriminar entre lo santo y lo común. No saben qué cosa es santa, no saben qué cosa es común.
Es por eso que llega el momento en que Babilonia se convierte en guarida de demonios, porque todo lo que el mundo tiene como profano, todo lo que el mundo tiene como común, finalmente Babilonia lo va aceptando y lo va revistiendo con el manto de cristianismo. Pero delante del Señor, delante de la vista de Dios, sigue siendo un acto de idolatría, de sacrilegio. Pero no solo no le enseñan a discriminar entre lo santo y lo profano, tampoco le enseñan a discriminar, dice el Señor en Ezequiel 44:23, entre lo limpio y lo no limpio. Y cuando la gente le pregunta, mira, ¿puedo comer de esto? ¿Debo? Dice, no, todo es limpio. ¿Cómo todo va a ser limpio? Claro, porque el vino de Babilonia, dice allí, que el vino no le deja discernir para enseñar al pueblo, a la gente, a hacer diferencia entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Marque esa cita. Esa cita que vimos allí de Ezequiel capítulo 44, versículos 21 y 23. Ezequiel capítulo 44, versículos 21 y 23, donde Dios le dice la razón por la que no debían ingerir el vino, para poder enseñar a la gente a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo, entre lo que es limpio y lo que no es limpio, o lo que es inmundo. Así que la Biblia de esta manera clara nos está presentando esta verdad. Las abominaciones que están en la copa de Babilonia, que es un símil del vino de Babilonia que está en la copa, le llama vino y le llama abominación. ¿Qué cosa es abominación? En la Biblia describe como abominación el querer tener algún tipo de contacto con los muertos. Eso dice el Señor que es abominación a Jehová. Y Babilonia, por medio de la creencia, de la doctrina o el dogma de la inmortalidad del alma, donde enseñan que la persona cuando muere no muere, sino que sale de él algo desencarnado que sigue viviendo, cuando intentan hablar con esos supuestos muertos, santos, espíritus o con el alma desencarnada, están efectivamente cometiendo una abominación a Jehová. ¿Qué otra cosa dice la Biblia que es abominación? También la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 9, que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Noten, cuando una persona, sobre todo religiosa, que se dice ser cristiana, abandona la ley, le da la espalda a la ley de Dios, o prefiere creer, como le enseñan algunos, de que fue clavada en la cruz, que ya no hay ninguna responsabilidad moral ante la ley de Dios, está cometiendo una abominación. Y aun cuando ora, si no está guardando los preceptos de la ley de Dios, la Biblia dice que hasta su oración es abominable. Note por qué la copa de Babilonia está llena de abominaciones. Y cuando usted lee el capítulo 8 con detenimiento del libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, va a encontrar cómo allí dentro del templo se adoraban imágenes, diferentes tipos de imágenes, de figuras, adorándolas en el templo. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿has visto las abominaciones que estos hacen para provocarme a ira? Adorar imágenes. No importa que estén en el templo de Dios, en la iglesia donde se dice servirle a Dios, al Dios del cielo, es una abominación. De hecho, es peor cuando esto se hace dentro del templo, dentro de una iglesia, porque están revistiendo algo profano con un manto de cristianismo para dar una falsa apariencia, para engañar, para confundir y entrampar, que es lo que es experta Babilonia. Su nombre Babel significa eso, confusión. De ahí viene Babilonia y provoca ese sinnúmero de confusiones. Así que la adoración de imágenes es parte de las abominaciones que tienen la copa. Que el abandonar la ley de Dios también es parte de las abominaciones, como dice Proverbios 28:9, que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. ¿Qué otra cosa es abominación? En Ezequiel capítulo 8, versículo 16, presenta otra abominación, una de las más grandes abominaciones delante del Señor, y es la que tiene que ver con la adoración al sol. Allí se presenta en Ezequiel 8:16 como una de las abominaciones que rebosa la copa de la ira de Dios, y Dios inmediatamente en el capítulo 9, tan pronto concluye el 8, mirando las abominaciones, en el 9 da la orden de que sean destruidos aquellos que están participando o practicando alguna de esas abominaciones, solo por mencionarle alguna, porque le voy a mencionar ahora varias, diciéndole incluso el momento en la historia cuando fueron apareciendo en la copa
de Babilonia, cada una de esas falsas enseñanzas, cada una de esas falsas doctrinas que definitivamente son parte del vino con el que Babilonia ha embriagado a todas las naciones. Noten, por ejemplo, lo que tiene que ver justamente con la oración o los rezos por los muertos. Eso se introduce en Babilonia a través de la iglesia romana en el año 310. Orar por los difuntos, rezar por los muertos. A rezar para que, según los que practican eso, el alma desencarnada de esa persona que posiblemente ande errante, ande en pena, entonces sea sacada de pena, sea llevada a la gloria. Todas esas enseñanzas antibíblicas, claramente, son parte del vino de Babilonia, y esa práctica se comenzó en el año 310 de nuestra era, de la era cristiana. El uso de velas para encenderla también a los difuntos, para utilizarla en el servicio religioso, eso se introduce en el año 320, también a través de la iglesia romana, como parte de todas las abominaciones de Babilonia, como parte del vino que entorpece a la gente, le hace creer cosas raras, cosas extrañas, no le deja ver la realidad. Hay gente que de paso, en su paso por la vida, valga la redundancia, se entretiene y no decide tomar partido en lo que tiene que ver con la verdad, no toma decisiones que cuestan a veces sacrificio, porque creen que aún después de muerto, los que recen por él, los que intercedan por él, podrán sacarlo de pena o llevarlo a una gloria. Así que eso ha embriagado la mente de mucha gente. De hecho, algunos, independientemente del tipo de muerte que tengan, a veces pagan grandes sumas para que se ore, para que se rece en ciertas misas, para que esa persona sea llevada no de un lugar quizás de sufrimiento, sino que sea llevada a una gloria, y creen que por pagar grandes sumas eso va a ocurrir, y así se entretienen y se tranquilizan en su conciencia. ¿Nota cómo el vino de Babilonia realmente embriaga? Entorpece los sentidos espirituales. Hemos mencionado la oración o rezos por los muertos en el año 310, el uso de velas para prenderla, para iluminar el camino de los difuntos, según creen. En el año 320 se inicia esa práctica. También la veneración de los santos en el año 375. En la Biblia no existe tal cosa como venerar a santos muertos, o sea, personas que ya están en un estado de inconsciencia, pues como dice la Biblia, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero en el año 375, a través de las enseñanzas de la iglesia romana, comienza a practicarse esto, a interceder y a orar incluso a esos santos muertos que ellos creen que están vivos en algún lugar, a rezarle, a clamarle y a pedirle. Y le pusieron diferentes nombres, San Ramón, San Judas, San Felipe, le pusieron también diferentes nombres y le atribuyeron a cada uno de ellos algún tipo de virtud, y le dijeron: si es una mujer embarazada, debe clamarle a San fulano; si es un chofer, debe clamarle a fulano; si alguien que sufre de sordera, debe clamarle a fulano; si alguien que tiene temor cuando está tronando, debe clamarle a Santa fulana; si es un borracho que se le pierde hasta la casa cuando estaba ebrio, debe clamarse hasta los borrachos tienen un santo. Así hicieron un santoral que hasta el día de hoy muchas personas viven embriagadas con eso y son parte de su vida religiosa. Es a lo que la gente clama. No claman a Dios. La Biblia dice que solamente debemos clamarle a Dios, que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio aún en medio de las tribulaciones, y que debemos orarle en el nombre de Jesús. Jesús dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, no en el nombre de San Ramón, de San Pablo, de Santa Clara, de Santa Bárbara, de San Nicolás, no a nombre de ninguno de esos santos, sino orando al Padre, al Padre. Por eso dice Jesús: si vosotros, siendo malos como seres humanos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas, incluyendo el Espíritu Santo, a los que le pidan. A los que le pidan al Padre en el nombre de Jesús. No necesitamos otro mediador o mediadora que no sea Cristo Jesús. No necesitamos un santo, una santa a la cual clamar. Tenemos acceso, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, nos dice la Biblia. Por eso la palabra de Dios nos dice,
Jesús nos dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué libertad? Saber que podemos orar directamente al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tener que venerar a santos muertos, no tener que cometer esa abominación que es parte del vino de Babilonia, de la falsa doctrina que son representadas así. También lo que tiene que ver con el sacrificio diario de la misa. Ese sacrificio, ese culto con y a la hostia se inicia en el año 394 de nuestra era, también a través de la Iglesia romana. Esta práctica que es venerada y seguida por millones de personas alrededor del mundo que han sido embriagadas con parte de ese vino de Babilonia. Lo que tiene que ver también con la adoración a María, como hemos estudiado en otros temas, eso se introdujo en el año 431 de nuestra era. Claro, mencionamos una fecha que es la fecha cuando adquiere forma al darse algún tipo de decretal desde Roma, desde el Vaticano, o al escribirse algún tipo de acuerdo. Pero ya venía esto de alguna manera introduciendo, llegando, penetrando hasta el cristianismo que está unido al Estado, a ese cristianismo unido al Estado que había apostatado, que había provocado la apostasía, como dice el apóstol Pablo. Ya venían infiltrándose cada uno de esos errores de origen pagano. El uso de la sotana, el uso de una vestimenta diferente por parte del sacerdote para distinguirse y diferenciarse del resto de los feligreses, eso se inicia en el año 500 de nuestra era. Allí comienza a adquirir esa pomposidad, lo que tiene que ver con el culto de la misa, con el servicio dentro también de la iglesia romana. Ese uso diferente que hoy vemos que participa incluso de colores que la Biblia distingue, púrpura y escarlata, la Biblia así lo define en Apocalipsis 17, dice cuáles son los dos colores principales que usa Babilonia, púrpura y escarlata justamente, y son parte de lo que incluye también esta vestimenta que se inicia allí desde el año 500. La práctica de la extrema unción, esa parte del vino de Babilonia, esa falsa creencia, se introduce en el año 526, también a través de la iglesia romana. La extrema unción, ¿en qué consiste? En la práctica de ungir a una persona ya cuando la persona definitivamente se va a morir o para que pueda morirse. Por eso la extrema unción es incluida en lo que le llama la iglesia romana como 7 sacramentos, colocando este de último. Pero esta, claro, no es una práctica bíblica. Es una degeneración de una práctica bíblica. La práctica bíblica de orar y ungir a los enfermos es para sanarlo. Y así dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15 dice el Señor: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los que ministran en la iglesia, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué práctica más interesante en la vida cristiana para cuando alguien de los creyentes esté enfermo. La unción para sanidad, unción y oración para sanidad, tanto física como espiritual, está garantizando allí. El Señor está haciendo esa promesa. Nada que tenga que ver como la extrema unción, donde a la persona pues le hacen algún tipo de sello para mandarlo al otro lado, como es la creencia que comúnmente tienen a través de ese grupo religioso. Pero también otra falsa doctrina, que es lo que representa el vino de Babilonia, las abominaciones, como hemos visto, es la creencia en el purgatorio. La creencia sobre el purgatorio se introduce por Gregorio el Grande en el año 593. Gregorio el Grande introduce ese dogma, esa falsa doctrina que es parte del vino de Babilonia. ¿En qué consiste? Bueno, es un dogma que enseña que las almas que no han sido totalmente purificadas aquí en su vida en la tierra, al desencarnarse e ir camino vagando, errante, como no pueden ir al cielo, pues se les da la oportunidad de que vayan a purificarse un rato, que hagan una escala en el purgatorio, un lugar inventado por la iglesia romana, nada que tenga que ver con asidero bíblico, y que una vez son purificadas, o algún familiar o amigo en vida paga una suma de dinero suficiente para hacer una misa intercediendo por él, inmediatamente sale disparado
hasta el paraíso o hasta la gloria. Eso enseña la creencia del purgatorio a partir del año 593, cuando fue instituida por la Iglesia romana. También en el año 600, por Gregorio I, se introduce, se oficializa el idioma latín como el idioma de la Iglesia romana. Como tiene su asiento en Roma, por eso su apellido, su apodo no es cristiana, sino romana, entonces adopta lo que había sido el idioma también de Roma, latín. Y hasta hace solamente 45, 50 años atrás, posiblemente muchos de los que están ahora participando del estudio, siendo niños o adolescentes, llegaron a escuchar la misa en latín. Porque hace 45 o 50 años que todavía se leía solamente en latín, y aún los rezos eran solamente en latín, y en ese idioma era que se realizaba. Por eso cuando se identifica lo que tiene que ver con el número, el nombre de la bestia y el 666, definitivamente se adopta el sistema romano, porque es allí donde está el asiento de este sistema, y el idioma es justamente el latín. También alrededor del año 600, Bonifacio III es el primero en aceptar el título de Santo Padre o Papa. Un título y un nombre que no lo encontramos en ningún lugar en la Biblia. Es adoptado alrededor del año 600 de nuestra era. También la adoración a la cruz en el año 788 es instituido por la Iglesia romana. Año 788, la adoración a la cruz. Le dan el nombre incluso de la Santísima Cruz, y se le coloca hasta como patrona de algunos pueblos, de algunas naciones, y se adora y se venera a la cruz como teniendo algún tipo de poder en sí misma, algún tipo de poder extraordinario para hablar en las personas que creen que tiene algún poder atávico. El uso del agua bendita se introduce en el año 850. ¿Cuántos posiblemente cuando todavía estaban en tinieblas, en ignorancia, no usaron el agua bendita, no se la recetaron? Posiblemente un curandero, posiblemente un sacerdote, alguien amigo a lo mejor le dijo, mira, usa agua bendita para que al niño se le quite eso. Agua bendita. Esta práctica en el año 850 comienza a ser practicada. La veneración de San José, ¿sí? Tiene un inicio también esa práctica idolátrica. En el año 890 comienza la veneración de San José, lo que tiene que ver con la canonización de los muertos. Ustedes ven que la Iglesia romana de vez en cuando y de cuando en vez, a través del obispo de Roma, hace convocatoria de un sínodo papal, especialmente para canonizar a alguien, para declararlo santo. Previamente tienen un título, ya previamente se declara beato, como alguien muy bueno, alguien lleno de bondad. Y luego de beatificarlo, entonces el próximo paso es declararlo santo. Al declararlo santo aquí, le dan entonces un lugar especial en el cielo, un trono especial. Al tener ese trono, ahora se le puede pedir a esa persona como santo que esté en el cielo. Esa práctica de canonizar a los muertos se introdujo en el año 965 de nuestra era, según la historia universal. Sumamente importante. Lo que tiene que ver también con la institución del ayuno y de ciertas restricciones durante la Cuaresma. Un periodo también definido con características particulares por la Iglesia romana. Los que tienen más de 40 años recordarán que en su niñez, y algunos hasta en la adolescencia, durante la semana llamada Semana Santa, no se escuchaba ni un ruido, no se podía ni siquiera saludar con un abrazo, no se podía ir a un río a bañarse, ni siquiera los que vivían en un campo, que esa era su forma de vida, porque habían tantas leyendas, tantas historietas de que se convertían en pescado, que no volvían a la casa, de que si se arrinconaban a un árbol se quedaban pegados del árbol, de que si se abrazaban se quedaban adheridos y no podían despegar. Tantas cosas que se inventaron, y la gente vivía sumida en un temor hasta no hace mucho. Todo eso, todos esos temores y todo eso fue instituido exactamente en el año 998 de nuestra era. Y claro, durante ese periodo también se ha enseñado que los miércoles y los viernes, durante esos periodos, no comen carne,
¿Ve? Como parte de una profecía que la Biblia indicaba que iba a ser el mismo sistema que también iba a instituir la otra doctrina falsa que vamos a ver ahora, que se instituye en el año 1079, que es la práctica del celibato, donde los ministros de la iglesia romana no pueden casarse. Y todo eso de la práctica del celibato, usted sabe cuántos problemas ha traído alrededor de la humanidad, cuántos problemas ha traído a lo largo de la historia, cuántas demandas de pedofilia, de abusos, de violación, cuántas cosas terribles ha traído eso, porque es algo que va contra natura, es algo contra lo natural del ser humano. Y el Señor en una sola profecía dice, hablándole Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, dice que vendría el tiempo que prohibirían casarse. Él está hablando a eso, a Timoteo, un joven ministro de la iglesia de Éfeso. Le dice, mira, vendrá el tiempo cuando en la apostasía van a prohibir casarse, hablando acerca del celibato, y prohibirán también ciertos alimentos. Estaba refiriéndose a esa práctica de prohibir ciertos alimentos durante esa época. Note cómo la Biblia no dejó de dar cada detalle de lo que iba a ser este sistema. La única forma de una persona no reconocer todo esto, no aceptarlo como verdad bíblica y huir de Babilonia y llegar a la zona de seguridad, al arca de salvación en Cristo, es si está totalmente aturdida por el vino de Babilonia, embriagada por el vino y no logra ver las verdades como le estamos presentando en base a la palabra de Dios. Así que el celibato se introduce en esa época. Algo más que ha contribuido también a la embriaguez del vino de Babilonia es una práctica que se introduce en el año 1090 y es la repetición de oraciones prefabricadas, lo que se le llama los rezos, especialmente la repetición del rosario, que se hace, usted la escucha por la radio, por la televisión más modernamente, personas que comienzan a repetirlo porque es pura repetición, y esto también está en contra de la Biblia. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no uséis vanas repeticiones, y eso tiene su razón. Repetir el rosario, como lo hacen comúnmente, es repetir una cantidad de veces diferentes oraciones, diferentes, una y otra vez, y eso embota los sentidos. En la hipnosis se hace de hecho con repetición. La repetición es la base del hipnotismo. Y muchas personas con todas esas repeticiones que utilizan en su liturgia, en su rezo y en todas esas prácticas, viven a veces tan embotados, tan embriagados en esas cosas que creen que eso es bueno, que eso es lo que dice la Biblia, aunque está exactamente en contra de la Escritura. Y muchas veces usted le enseña en la Biblia, mira, dice la Biblia que no se debe hacer, y le dice, sí, pero esto no le hace mal a nadie, esto, y siguen practicándolo, aún sabiendo que tendrán mayor condenación. Por eso el Señor dijo a través de Isaías, y luego lo repitió en Juan capítulo 8, este pueblo en vano me honra, oiga, en vano me honra, enseñando como mandamiento tradiciones de hombres, que es lo que finalmente enseña también todo el conglomerado de religiones que compone Babilonia. En el año 1184 se introduce un arma letal que utilizaría el diablo contra los hijos e hijas de Dios. En el año 1184 se introduce en lo que se conoce como la Inquisición. El santo, a eso le llaman santo, imagínense, no saben hacer diferencia entre lo que es realmente santo y lo que es profano. El santo oficio de la Inquisición, así le llaman, eso se instituye en el año 1184. En el año 1184. En el año 1190 se introduce la práctica de las indulgencias. ¿En qué consiste? La compra o el pago de indulgencias es el pago de un perdón. Si alguien ha cometido un pecado, paga y le dan un certificado donde dice que ya fue perdonado y que en ese momento la persona se libra de la condenación de ese pecado. Eso se introduce en el año 1190 también, juntamente allí cerca de la institución de la Inquisición. En el año 1215, otra práctica, otra doctrina, el dogma de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Es la creencia de que cuando el sacerdote toma la hostia, la parte la da a la persona para que la reciba, tan pronto entra al organismo de la persona, se transforma literalmente en carne y sangre de Cristo. Por eso se conoce doctrina de la transubstanciación,
es algo antibíblico. La Biblia dice que es simplemente un símbolo, pero ellos dicen no, cuando entra en el organismo de la persona se convierte literal, de verdad, en carne y sangre. Y eso fue tomado en forma tan en serio por la iglesia medieval en Roma, que cuando, por ejemplo, un sacerdote, por descuido o por prisa en esa liturgia, al tomar el vino se le desparramaba algo por la cara, lo primero que hacían era que le cortaban la barba y después le quemaban la cara. Así que mire si le daban seriedad a esto de la doctrina de la transubstanciación. Eso solo en una película de terror puede verse, que un pedazo de pan se convierte en un pedazo de carne de repente y sangre. Pero son las creencias que forman parte también de Babilonia. Esa se introdujo en el año 1215. También en 1215 se introduce la creencia de que cuando una persona va y se confiesa auricularmente al sacerdote, el sacerdote le dice, ve en paz, en ese momento sus pecados han sido perdonados. La confesión auricular al sacerdote para obtener el perdón literal, instantáneo de los pecados, eso se introduce en el año 1215. También en el 1215 se introduce la adoración a la hostia. Y la adoración a la hostia es un asunto, el pan que se utiliza en forma de sol, que se utiliza en la liturgia, en la misa de la iglesia romana, es tomado tan en serio esa práctica idolátrica que en cada iglesia, en cada capilla de la iglesia romana, hay un rincón donde los y las feligreses dicen, vamos a adorar al Santísimo. ¿Y qué es? Dice, mira, está ahí. ¿Dónde está? El Santísimo. Y cuando de repente usted ve en un rinconcito, ve que hay una estructura que tiene en el centro, una estructura de oro, que tiene en el centro algún vacío redondo y ahí colocan la hostia. Y ese es el Santísimo que van a adorar. ¿Por qué adoran esa imagen de ese pan en esa estructura? Porque para ellos no es símbolo, es que de verdad ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y van y lo adoran, cometen ese sacrilegio. Ese es el Santísimo al que le llaman. A veces salen procesiones y usted ve que va un grupo de personas de la iglesia romana mayormente o parte del populacho que se une con la progresión, con la peregrinación, y usted ve que van detrás de algo, usted dice, ¿qué? ¿A qué están siguiendo? Y cuando usted logra ver, ve que tienen a una hostia, a veces simbólica, en forma dorada, parece un sol con muchas elongaciones así en forma de sol, que es lo que van adorando, le van cantando, le van rindiendo culto. Un acto idolátrico, esa adoración de la hostia comienza en el año 1215. En 1220, de manera dogmática, en la práctica ya se hacía, pero de manera ahora dogmática se declara que está prohibido que la gente lea la Biblia. Eso lo instituyó la iglesia romana unida al Estado con todo el poder que le daba el imperio romano, que le daban todos los reyes en Europa, el mundo conocido. Justamente pues instituyó la prohibición de la Biblia. ¿Por qué la prohibición de la Biblia? Porque es la Biblia la que puede darnos luz para salir de la oscuridad, para salir del error, y por eso fue prohibida. Pero también en el año 1414 se prohibió el uso de la copa del vino en la misa por parte de los laicos, por parte de los feligreses. De 1414 en adelante el vino se lo bebe solamente el sacerdote. Por eso usted ve que le dan sí la hostia, el pan se lo dan, pero aunque la Biblia habla de que cuando se comparte el pan y el vino, todos participan de él, en el caso de la liturgia de la misa, en la liturgia de la iglesia romana, no es así. A partir del año 1414, solo le dan el pan y el vino se lo toma entonces el sacerdote. En el año 1439 se introduce ya de manera sistemática y dogmática lo que se consideran los 7 sacramentos. Y es allí donde se instituye el bautismo de los infantes, los recién nacidos, que ni siquiera saben ellos a qué se están ateniendo, no saben la mayor parte de las personas, y no es un bautismo, es una aspersión de agua, de algunas gotitas que le asperjan, pero realmente no le han bautizado, pero para ellos le llaman bautismo, y es el primero y el último de todos, como veíamos ahorita, la extrema unción, como le llaman. Para ellos eso tiene poder de hacer santo a una persona o de garantizarle la salvación. Todo eso lo que quita es la atención de los méritos de Cristo, porque solo en Cristo y por su sangre derramada podemos obtener perdón, salvación y vida eterna. En el año 1508 se decreta que la tradición está por encima de la Biblia
Y cuando usted le pregunta, por ejemplo, a un prelado de la iglesia romana o a un feligrés, mira, ¿por qué ustedes hacen tal cosa? Y dice, bueno, la tradición es una... Sí, pero la iglesia tal... Sí, pero la tradición está por encima de la Biblia. En ellos, en Babilonia, está la tradición por encima de lo que dice la Biblia. Pero eso se decretó en el año 1508. Se había decretado también la infalibilidad papal. ¿Qué es el Papa ser infalible? Que cuando el Papa dice algo, es verdad aunque sea mentira. Es verdad aunque sea un error. Que él no se equivoca. Y entonces en ese sentido vemos grandes errores históricos protagonizados por esos obispos de Roma, como el que mandó a asesinar, a quemar viva a Juana de Arco, a una joven edad de menos de 20 años, y después, un par de siglos después, otro obispo de Roma la beatificó y otro la declaró santa, la canonizó. ¿Cuál de todos se equivocó? Uno que dijo que ella era hereje, que era bruja y la mandó a quemar, o el que la declaró beata y el que la declaró santa. Notan las incongruencias de esto que se considera como la infalibilidad papal. Ningún ser humano es infalible, solo Dios es infalible y su voluntad que ha expresado en la palabra. Luego también a mediados de la década de 1850-60 se introdujo la creencia de la Inmaculada Concepción de María, y más cerca de nosotros, a mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, se introdujo el dogma de la asunción corporal y con vida de María al cielo. Estos son parte de los dogmas, de las creencias, de las abominaciones que llenan la copa, de las creencias falsas que aturden los sentidos. El creer en la inmortalidad del alma, creer que los muertos no mueren, sino que siguen con vida, ha sido la base del espiritismo, y eso tiene embriagado a la mayor parte de la humanidad. Con razón, Daniel no quiso beber del vino de Babilonia, y con razón el vino simbólico en el tiempo del fin, que representa todas estas falsas doctrinas, el Señor dice que salgan de Babilonia, para que no sean aturdidas con ese vino, ni reciban finalmente las plagas. Que Dios nos ayude a mantenernos del lado de lo correcto, a tomar decisiones sabias, solo creer en lo que nos dice el Señor, solo adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios te siga bendiciendo, amigos y hermanos. Así que oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra y gracias por cada amigo y hermano que se ha conectado para estudiar y que recibe en este momento la unción de tu Santo Espíritu. Gracias por cada nombre que hemos mencionado, cada familia, cada situación, cada pedido. Gracias porque son tantos los hermanos y amigos que se unen en oración en estos momentos, que tú, Señor, prestas oído a la oración de tus siervos y siervas. Gracias por bendecir a todos aquellos que se han convertido en canales de bendición también para otros, para los que están en su círculo de influencia. Gracias por asistir a cada persona, por tocarle para sanidad en esta hora, por abrir puerta delante de ellos y por hacer que hayan gracia ante sus semejantes. Danos la oportunidad de reunirnos nueva vez mañana para testificar de tu palabra, de tus bendiciones y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.